Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 28 y 29 de abril de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo la presentación de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, mediante la realización de un foro en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La Defensoría Pública Electoral es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, dotado de independencia técnica y autonomía operativa. Será la encargada de prestar servicios gratuitos de defensa y asesoría electoral a los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de procurar el pleno acceso a la justicia. El foro de la Defensoría Pública Electoral se desarrolló a través de 4 mesas de análisis, a cargo de los magistrados de la Sala Superior, de la Sala Regional Jalapa, de la Sala Especializada y de expertos en la materia, bajo las temáticas: la defensa de los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas, evolución de los derechos políticos de las comunidades indígenas, participación política de las mujeres y elementos fundantes de las elecciones por sistemas normativos internos. En la presentación se contó con la participación del magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior, del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, presidente de la Sala Regional Jalapa, de la doctora Janine Otálora Malasis, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, así como de titulares de órganos locales electorales de Oaxaca y el titular de Asuntos Indígenas del Estado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal constitucional. En su conjunto, todas las salas que lo integramos, no tenemos como única función decidir juicios. Esa es la función final de los jueces electorales. Uno de nuestros papeles es observar que los procedimientos judiciales electorales se lleven a cabo bajo las garantías del debido proceso, del derecho humano al debido proceso. ¿Y cómo observamos que se lleven a cabo bajo esas garantías? Pues precisamente con una conducción adecuada de la defensa de las personas y de las comunidades indígenas en materia de derechos políticos. Esa es la manera en que lo aseguramos. El Tribunal Electoral, como una parte pequeña pero esencial del Estado mexicano, se hace corresponsable del deber de que se cumpla el debido proceso de nuestros juicios y, con todas las limitaciones económicas, pero con absoluta voluntad de los miembros de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal y la Especializada, nos hemos fijado esta tarea. La Defensoría Pública Federal para los Pueblos y Comunidades Indígenas solo es un granito de arena, solo es un impulso. Vamos a tratar de tener presencia fundamentalmente en estados como Oaxaca, que tienen una realidad pluricultural, pluriétnica, para que todas las mujeres, hombres de estas comunidades que sientan que sus derechos políticos electorales están siendo vulnerados, están siendo restringidos, puedan acudir a un defensor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, profesional, que dé una defensa adecuada para que pueda llevar un juicio que nos dé más insumos a los jueces del tribunal, a las juezas y jueces del tribunal en su conjunto, nos brinde mayores insumos durante el juicio, mejores pruebas, mejor acervo probatorio, donde podamos escuchar las razones de las limitaciones a los derechos políticos en estas comunidades indígenas, escucharlas con respeto, con pruebas que nos permitan entender por qué las comunidades en un caso concreto han elegido determinarse así y cómo hacer para convivir estas formas de autodeterminación, que no son una concesión de los estados, es un deber de frente a las comunidades, con el respeto a los valores universales de derechos humanos.
Hace mucho tiempo, en una sesión de alegatos, nos decían a los magistrados integrantes de la Sala Regional Jalapa, es que ustedes no son oaxaqueños, es que ustedes no son oaxaqueños. Y respetuosamente le dijimos, sí, no somos oaxaqueños, pero somos mexicanos. Y los mexicanos debemos estar unidos para defendernos unos y otros. Magistrado presidente, doctora, sé que este esfuerzo junto con las autoridades locales va a redundar en beneficio no nada más de las comunidades, ¿sí?, étnicas de Oaxaca, Chiapas, de toda la República, sino en beneficio del fortalecimiento de la cultura democrática. Siempre les hemos dicho a las comunidades indígenas, y ahorita hay varios miembros de ellas aquí, no están solos, pero también nosotros no estamos solos, los tenemos a ustedes y ustedes nos tienen a nosotros. Se trata de lo mejor que pueda resultar esta situación histórica de echar a andar la Defensoría Pública para defender sus intereses, pero que nos ayuden fortaleciendo también nuestros intereses como mexicanos. En la instauración de nuevos criterios en protección a los pueblos y comunidades indígenas, hay que destacar la labor de la Sala Superior, de la Sala Regional de Jalapa y de los tribunales electorales locales. Si alguien ha impulsado ese derecho humano de acceso a una tutela judicial efectiva, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, han sido los tribunales electorales. Esta noticia reciente de la creación de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas ha sido recibido con alegría, con beneplácito, porque sabemos que será una institución que llevará a la vanguardia el ejercicio y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en particular de los derechos político-electorales en el contexto nacional. La Defensoría será clave para avanzar en dos frentes. El primero será ampliar canales y mecanismos de defensa para la protección de los derechos de estas comunidades en materia político-electoral. Tal como lo mandata la Constitución Federal, lo reconocen tratados internacionales y lo señala la legislación local. La Defensoría, sin duda, será un actor importante en la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas. El segundo es que es necesario que en los procesos de renovación de autoridades en las comunidades indígenas se respeten los principios democráticos que protegen la participación de toda ciudadanía, especialmente de las mujeres. Porque en los sistemas normativos internos es necesario que se respete la universalidad del voto. Así, la Defensoría, con toda certeza, se convertirá en una herramienta accesible para que las ciudadanas y ciudadanos indígenas de la entidad puedan defender sus derechos político-electorales. La institución de la Defensoría Pública Electoral da un paso firme con el objetivo de aminorar las carencias de un importante sector de la población que da vida a nuestro país, pues la diversidad de culturas que convergen día a día nos define y da entidad como nación y son además parte del patrimonio común de la humanidad desde el año 2001. En consonancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de asegurar un juicio justo a todos, se debe advertir y reparar toda desventaja real de las partes de un litigio que pueden enfrentar, resguardando así el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Ya la Corte ha señalado que quien no puede acceder a los tribunales por no tener los recursos para pagar una defensa legal
se encuentra discriminada por motivo de su posición económica y colocada en situación de desigualdad ante la ley. Uno de los aspectos más sensibles de la actividad de la Defensoría es la necesidad de paliar situaciones de desventaja económica y geográfica y la consiguiente obligación de acrecentar la provisión de servicios de asistencia jurídica gratuita en materia electoral. En consecuencia, la Defensoría Electoral reconoce la necesidad de eliminar los obstáculos que atraviesan las comunidades indígenas, posibilitando en todo tiempo su acceso a tribunales para obtener la defensa de sus derechos político-electorales. Con la creación de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, el Tribunal Electoral, a propuesta de su presidente, el magistrado Constancio Carrasco Daza, ha permitido que el Estado mexicano empiece solo a saldar la deuda que tiene con los integrantes de estos pueblos y comunidades en materia de acceso a la justicia electoral. Cada pueblo, cada comunidad y cada integrante de estas puede tener la certeza de que en esta Defensoría Pública Electoral encontrará siempre un abogado que con profesionalismo, conocimiento y entrega les escuchará y los asesorará en todas las etapas de los juicios. Hoy que se empiezan los trabajos formalmente de la Defensoría Pública para tratar de apoyarles o en asesoría o en que presenten sus demandas, es un avance. Quiero ser, y lo digo como un acto de conciencia, y aquí está el magistrado del León que no me va a dejar mentir, hay que decirlo sinceramente, la Defensoría Pública tampoco es una carta blanca para que a través de ellos se presten abusos entre las mismas comunidades, ¿sí? Soy una comunidad disconforme, voy a la Defensoría Pública, que es su obligación, y me va a ayudar a hacer una demanda casi perfecta para afectar los derechos de mis congéneros. No, la idea es orientar y apoyar para que tengan, ¿sí?, su derecho, porque si efectivamente, para eso están los tribunales, si se detecta que efectivamente sigue habiendo violaciones, aunque sean comunidad indígena, no se les va a dar la razón a ese grupo que vaya pidiendo el apoyo porque está siendo en perjuicio de otros miembros de la propia comunidad. No es tan fácil, es algo muy complejo. Yo me siento muy orgulloso de ser mexicano, me siento muy orgulloso, ¿sí?, de nuestras comunidades étnicas. La verdad, nos falta mucho. Qué bueno que a través de la presidencia del magistrado Constancio Carrasco Daza se echa a andar esta idea, pero falta mucho camino por recorrer, es día con día. Tenemos una frase en la Sala Regional Jalapa que decimos que no somos magistrados de escritorio, venimos a las comunidades, venimos a los congresos a empaparnos, no a enseñar, a empaparnos de la problemática. Ahora con la presencia del magistrado Enrique Figueroa, que también integra la sala, él nos ha dicho, yo vengo también a sumarme, a entrar dentro de esa complejidad para tratar de contribuir, no solucionar los conflictos. Son ustedes, los miembros de la comunidad, los que nos hacen hoy el favor, porque nos hacen un favor con estar aquí, son ustedes los que van a resolver y a dirimir sus conflictos. En la medida que no se pongan de acuerdo, llegarán a nosotros y tendremos que impartir justicia y ver según las circunstancias, según lo que digan, según todo lo que haya, a ver a qué grupo de los dos opositores se le da la razón. Pero insisto, son ustedes la riqueza de México. Sigamos trabajando, no nos quedemos aquí, nos falta mucho. Pero lo que siempre hemos tenido presente es que lo que este tribunal tiene que hacer es proteger los derechos de las personas, los derechos humanos, y eso nunca lo debemos permitir, que se violen los derechos de las personas o de la colectividad. Y es así como al final ya de nuestra gestión, después de haber conocido casos, aprendido, pasado situaciones muy difíciles, ustedes y nosotros también,
el presidente Carrasco impulsa este proyecto de crear una Defensoría Pública Electoral para los pueblos y comunidades indígenas. No es una imposición, es una defensoría que en muchos casos nos pidieron. Nos decían, magistrada, y hablo de lo que yo viví, magistrada, es que no sabemos cómo hacerle, no sabemos a qué autoridad acudir, no sabemos cómo redactar una demanda, no sabemos cómo ha resuelto el tribunal otros casos. Y muchas veces cuando ya fueron pocos los casos, aquí está doña Rafaela, que llegaron y tuvieron la oportunidad de ir al tribunal a hablar con nosotros y explicarnos de viva voz a los magistrados y a las magistradas en salas regionales, en sala superior, cuál era el problema que estaban enfrentando, y así nosotros podíamos conocer de viva voz la problemática y escuchábamos a las dos partes en conflicto. Pero muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, lo que veíamos nosotros era un papel con una demanda, que a lo mejor las hacían ustedes, sus representantes, o a lo mejor otros abogados que no necesariamente estaban buscando o protegiendo los intereses que se pretendían. Es por eso que el magistrado Carrasco impulsa esta defensoría, escuchando previamente y durante 9 años y medio, y revisando los problemas que fuimos resolviendo de personas y de comunidades indígenas. Esta defensoría, para quien quiera apoyarse en el apoyo de las personas que trabajan y se incorporan a esta defensoría, puedan hacerlo. Y es un apoyo que ofrece el tribunal para ir con quien decida acudir al tribunal a que se le haga justicia porque considera que se están violando los derechos políticos en lo individual o de una comunidad, que decidan acudir al tribunal electoral. Entonces, esta defensoría nace así, después de 9 años y medio de trabajo, y es un primer ejercicio, un primer esfuerzo que les ofrecemos a ustedes. Qué bueno que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo la dirección del señor magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, por supuesto en la Sala Regional Jalapa, bajo la dirección del magistrado presidente Juan Manuel Sánchez Macías, estamos enfocando nuestros esfuerzos precisamente en la búsqueda de ese mundo mejor. Y les decía yo, el tema de violencia política de género es un tema que realmente es muy sensible, es un tema que le duele a la justicia electoral, que le duele a la magistratura electoral, y que por supuesto tendremos especial cuidado cuando se presentan esos casos. A veces los casos se nos presentan disfrazados, no a flor de piel, y es ahí donde la magistratura, el cuerpo de abogadas y abogados que nos acompañan, todos ellos personas realmente comprometidas, sumamente profesionales en la búsqueda, acompañando a la magistratura, buscando estas soluciones a los cuerpos de secretarias y secretarios de estudio y cuentas, secretarias y secretarios auxiliares, porque quiero aclararles, nos toca ser cabeza de equipos de trabajo, pero de personas que nos acompañan en la elaboración, en el estudio de estos asuntos. Y realmente son ellas, con nuestro acompañamiento, quienes nos han permitido generar algunos criterios, algunas propuestas para someterlas en días como hoy al debate de todas y todos ustedes, como en esta ocasión se nos presenta la oportunidad, insisto, a partir de la presentación de la Defensoría Pública Electoral, como una institución que viene, vuelvo a repetirlo, a sumar esfuerzos en la búsqueda de la impartición de justicia electoral en nuestro país, en los pueblos y comunidades indígenas. El tema está cuando un integrante de un pueblo o comunidad indígena va al tribunal y dice: no se están respetando mis derechos, no me está gustando la manera como está haciendo esto. Eso es lo que me gustaría transmitir. Este mecanismo, la existencia del tribunal, todos estos elementos nos sirven ¿para qué? Para que tengan una conciencia de que hay derechos que ustedes también tienen, que todos los mexicanos tenemos, y no por ser integrantes de un pueblo y comunidad indígena, o no porque están llevando a cabo sus organizaciones a través de usos y costumbres, no tengan esa posibilidad de hacerlo. Existen mecanismos, existe el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, existe el Tribunal Electoral del Estado, existe la Sala Regional.
quienes, y desde luego la Sala Superior, quienes están precisamente atentos a resolver todas aquellas problemáticas que se presenten. ¿Cómo lo resolvemos? Pues desde luego, siempre la función de los juzgadores en materia electoral y sobre todo tratándose de asuntos donde estén involucrados usos y costumbres o sistemas normativos internos, hoy en día reconocidos así, siempre el tribunal lo que busca es hacer un equilibrio entre los derechos de la comunidad frente a los derechos individuales. Lo que se busca en todo momento es tratar de armonizar de alguna manera el derecho de la comunidad a organizarse como lo decida, pero también el derecho individual a ser votado, el derecho a que si alguien realizó el tequio pueda ser tomado en cuenta, el derecho a que exista presencia de mujeres en los cargos importantes de decisión. No es posible que de 15 cargos que se vayan a elegir, a la mujer le den el suplente del número 15. No es posible. Y ahí es donde precisamente se busca ponderar. Desde luego es una cuestión complicada, desde luego es una circunstancia que nos lleva a mucha reflexión y nos obliga sobre todo a conocer la realidad de la comunidad que existe en ese momento. Por eso nosotros en la Sala Regional y los magistrados también de la Sala Superior estamos siempre atentos a conocer las realidades de los lugares donde vamos a emitir una resolución. Estamos siempre atentos a recibirlos a ustedes. Si ustedes nos quieren ir a saludar, nos quieren ir a plantear sus problemáticas, sus preocupaciones, todo lo que eventualmente consideren que nos debemos de conocer, nosotros siempre estamos abiertos a recibirlos. No importa la hora, no importa que haya cita, generalmente estamos los 3 magistrados atentos a recibirlos. Y esa es la forma como nosotros buscamos precisamente armonizar y atender cualquier necesidad de justicia. A nadie nos gusta ir con el médico. Siempre buscamos la manera de evitar ir con el doctor. Pero hay ocasiones en donde consideramos que nos sentimos tan mal que vamos precisamente a buscar una solución a nuestro problema. Hay una necesidad de justicia y también el tribunal lo que da es un satisfactor. Buscamos que haya esa posibilidad de resolver. Y desde luego los tribunales, si existe el derecho, si existen elementos para darles la razón, así lo hacemos y así lo haremos siempre que sea posible en el conocimiento de los asuntos. En la justicia antigua mexicana, imagínense, para nuestro inmenso país, administrar justicia no nada más en Oaxaca, sino en todos los demás estados, no había jueces suficientes, no había abogados suficientes para administrar justicia. Entonces, las autoridades nombraban jueces legos, como les llamaban, jueces que no conocían el derecho, pero que eran hombres probos, sensatos, que tenían el sentido de justicia. Bueno, esos jueces legos finalmente administraban justicia con asesores que sí eran expertos en derecho y que sí podían hacerlo. La justicia indígena chiapaneca, le reconozco, tiene un gran mérito. Le reconozco más a Oaxaca, por supuesto, perdonando a la magistrada, y a Quintana Roo también, pero la justicia chiapaneca indígena tiene una gran ventaja. La justicia que se imparte en las comunidades indígenas siempre se orienta con la labor de un asesor indígena, con la labor de un secretario indígena, que es el que consulta en esos casos. Y entonces los jueces, que quizá no son indígenas, que quizá no son expertos en el uso en el sistema de la comunidad, pueden fallar de manera adecuada. Quizá incorporando más estos asesores de Oaxaca, por ejemplo, para los casos de Oaxaca, pudiera ser un mecanismo en donde ustedes mismos, ayudándonos, se van a ayudar. Entonces, esa es la propuesta del Tribunal Electoral para ustedes. No es una propuesta de campaña, no estamos en campaña, estamos en una cosa más seria, más permanente, sus derechos humanos. La Defensoría Pública Electoral tendrá 5 defensores, mismos que fueron designados a partir de un proceso de selección compuesto por diversas etapas, que iniciaron con el registro en línea en el sitio del Tribunal Electoral, en donde 1,273 personas manifestaron su intención de participar.
De ellas, solo 357 presentaron la documentación para su cotejo en las instalaciones del Centro de Capacitación Judicial Electoral. En la siguiente etapa, el comité evaluador, encabezado por el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, hizo una evaluación curricular de los aspirantes y seleccionó a las 30 personas que tenían los mejores perfiles. Finalmente, los aspirantes tomaron un curso con la finalidad de presentar un examen teórico y otro práctico, que llevó a su designación.